Buenas noches, estimada comunidad. Continuando con nuestra segunda ponencia, tenemos el grato placer de contar con la presencia de la doctora María Antonieta Merino, quien disertará el tema de Design Thinking como herramienta de mejora regulatoria. La doctora Merino es consultor senior en mejora regulatoria, experta en diseño de políticas públicas, asuntos públicos e innovación. Se encuentra orientado a la resolución creativa de problemas y cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando entidades gubernamentales peruanas y organismos internacionales. Cuenta con experiencia en el desarrollo de diagnósticos, análisis de datos y gestión de proyectos. Y a lo largo de su carrera ha logrado grandes avances en la mejora de políticas y regulaciones para aumentar la productividad, reducir obstáculos y garantizar muchos otros beneficios para las partes interesadas, y es conferencista y disertante sobre reforma regulatoria y evaluación de impacto regulatorio. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias por la amable presentación. Buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy día me han pedido hablar sobre el Design Thinking, que es un tema que creo que está bastante en boga, y cómo este marco de trabajo puede asociarse o vincularse con la mejora regulatoria y impulsar un poco la herramienta. ¿Ok? Entonces, sé que tengo poco tiempo. Así que voy a tratar de abordar lo más que pueda en esta presentación. Ok. Em, Nosotros, como personas en general, vemos la solución de un problema utilizando esta gráfica que aparece aquí, ¿no? Por un lado, varios problemas, muchas demandas, grandes, pequeñas, chiquitas, de diferentes formas, diferentes intensidades, diferentes magnitudes. Y todas estas demandas y problemas van a tener un flujo de análisis que va a tener como resultado, a su vez, la generación de una decisión. Eh, Estas decisiones, en la práctica, cuando se comienza a hablar del sector público, generalmente estas decisiones van a verse expresadas en regulaciones. Y estas regulaciones, que son las normas, en general, o sea, el 95% de estas regulaciones tienen un componente de tipo normativo, lo que buscan es solucionar a todas estas demandas y todos estos problemas, ¿ok? Entonces, aparentemente eso es un flujo bastante lineal, ¿no? Hay una entrada donde se ven muchas demandas, muchos problemas, y va a tener una salida lógica, que son las decisiones, y en el caso del sector público se manifiestan en regulaciones de tipo normativa, ¿no? Porque las regulaciones pueden tener otra connotación, otro tipo de intervención, no necesariamente de tipo normativo, pero la gran mayoría tiene este componente normativo. Ahora, de hecho, si queremos analizar esta toma de decisiones como un paso a paso, y esta es una gráfica que no es mía, ojo, esta gráfica yo la he adoptado, ahí me olvidé de poner la fuente, esta gráfica yo la he adoptado de algunas presentaciones que se han dado cuando se habla de mejora regulatoria a nivel internacional. Seguiría aparentemente un proceso lineal, ¿no? Hay una definición, una necesidad, una problemática. Esta definición, necesidad, problemática va a tener un correlato con un objetivo de política, va a tener que estar enfocada dentro de un contexto político. Y luego de esa definición de necesidad problemática y cuando haya generado estos objetivos de política y considerando mi contexto político, va a tener una especie de análisis donde voy a evaluar distintas opciones o alternativas, sean regulatorias, no regulatorias. Estas alternativas regulatorias, no regulatorias, van a seguir un proceso de evaluación de impacto donde se van a evaluar costos, beneficios y otros impactos asociados a la decisión. Va a existir también un análisis de legalidad, donde va a verificarse una coherencia con relación al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico. Se va a procurar realizar un proceso de consulta, donde se va a recopilar la información de partes interesadas. Y con todo este bagaje previo, esta información previa y este análisis, el tomador de decisiones va a poder diseñar la solución, que vendría a ser, como les comento, normalmente en muchos casos una norma,
y se va después a aplicar esta norma, verificándose también qué tipo de mecanismos de cumplimiento y monitoreo vamos a adoptar para lograr alcanzar el objetivo regulatorio. Entonces, esto parecería que es un diseño lineal, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, así es. Ya. Ahora, el AIR, desde ya mediados del año 2000, está concebido, no solamente la IR, sino en general la política regulatoria, está concebido como un ciclo. No es ya una línea, tampoco es un proceso así de uno, sino que responde a un ciclo porque no tiene fin, en el sentido de que siempre puede existir una mejora. Y ahora, si ven este ciclo, cualquiera me diría, bueno, pero María Antonieta está mintiendo. O sea, yo veo ahí paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso de que no es el paso a paso? Para efectos de la aplicación de la herramienta, sí es importante establecer estos esquemas de pasos. Pero ahora les voy a explicar que cuando ya se implementa o se aplica la IR en la práctica, si bien vamos a seguir pasos, no es tanto un proceso de cancelación, ¿no? Paso 1 lo completé, entonces paso 2 continúo y ya no vuelvo a revisar lo anterior, sino es todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con el AIR? En el AIR, obviamente, como toda herramienta, va a tener este esquema de identificación o de análisis. Y yo tengo un paso 1, que sería la identificación del problema, un poco lo que está acá, ¿no? Luego, un paso de identificación de objetivos, identificación de alternativas regulatorias o no regulatorias, evaluación de impacto, implementación y verificación del cumplimiento de la regulación, sea cual sea la que se vaya a emitir, y luego voy a monitorear y evaluar el desempeño de la regulación, y dependiendo de los resultados, retroalimento todo para volver a empezar. Y en el centro aparece la consulta pública, de la que estaba hablando hace un momento también Miriam, la coordinación, la comunicación, la cooperación, y esto está en el centro porque puede alimentar en cualquier momento cada una de las etapas de la IR. Pero cuando la IR se aplica en la práctica, y esto, quienes han ya trabajado en alguna entidad pública, ya están comenzando a trabajar en estos pilotos que Miriam comenzaba de aplicación de la IR, o este proceso de implementación paulatino, el que menos, luego de tener esta primera etapa y salta a la segunda, comienza a darse cuenta que hay cosas que son perfectibles y regresa a la etapa 1, ¿no? Entonces, cambia el problema, lo perfila mejor, se da cuenta que hay cosas que puedan ser corregidas, entonces sigue avanzando con los objetivos, llega a alternativas y dice, uy, pero no, o sea, igual hay cambios que yo puedo hacer en el problema y en los objetivos porque estoy viendo estas cosas adicionales y no sé qué. Y puedo regresar otra vez a la etapa 2, a la etapa 1. Y luego seguimos avanzando, lo hemos corregido y llegamos a la evaluación de impactos y uno dice, uy, chispas, no, pero ¿saben qué? Acá hay cosas que yo me estoy dando cuenta que hay estos impactos, pero no los he considerado en la parte de la magnitud del problema, y hay estos actores y tampoco los he considerado aquí, y hay esta información y no la he considerado en los objetivos, y mira que las alternativas no me salió este tema de acá, y esto o sea, y puedo regresar, y este ejercicio incluso puede verse alimentado, y de hecho se ve alimentado por la consulta, ¿no? Porque yo puedo tener diferentes procesos de consulta para alimentar mi análisis, y conforme vaya recopilando la información, puedo ir regresando en mis pasos y mejorar el análisis, ¿no? Porque es un análisis. O sea, si estuviéramos viviendo en un tema de o sea, de un espacio donde fuéramos computadoras, ingreso una data, la computadora procesa y saca un resultado. Entonces, sí funciona este esquema, ¿no? Tengo el tema de los datos, de la información, procesamiento, la decisión. Pero no somos máquinas. Entonces, nuestra evaluación puede irse perfilando, modificando, cambiando, y por eso es que cuando se va aplicando la IR es sumamente común que comencemos a regresar a corregir elementos de la evaluación y del análisis desde la etapa 1.
¿no? Y que como consecuencia de las consultas que se vayan a realizar, volvamos a seguir reestructurando, reformulando, perfilando mejor el tema de la IR. Y por eso la herramienta es tan útil y positiva, porque a partir de este esquema de revisión se puede comenzar a crear estos análisis mucho más precisos, ¿no? Lo mismo pasa con lo demás. Ahora, considerando esto, cualquiera me podría decir ahorita, entonces el pensamiento lineal está totalmente equivocado. Y la respuesta es no. Hay cosas que el pensamiento lineal funciona perfectamente bien. ¿Cuándo funciona el pensamiento lineal? Cuando nosotros ya conocemos el problema, conocemos que la decisión o la solución es la única solución que hay y es evidente. O sea, no tengo que hacer ningún tipo de evaluación o análisis. Y les voy a poner un tema bastante concreto. El tema es el siguiente. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen que llegar de un punto A a un punto B. Entonces, para llegar del punto A al punto B, probablemente ustedes sigan la misma ruta todos los días. Habrá algunos días que habrán algunas variaciones, pero saben que pues, cada uno tiene su ruta donde tienen menos tiempo, menos congestión, llegan a tiempo, etc. Entonces, ahí no tienen que procesar mucho en su mente, salvo que, no sé, pues se encuentren con alguna construcción, un accidente, qué sé yo, pero no han tenido que hacer una evaluación muy compleja para saber que tienen que hacer algo, es evidente. Y ahí están utilizando el pensamiento lineal. Cuando se tratan de decisiones que la respuesta es obvia, porque incluso ya lo han testeado antes, ya lo han probado antes y les resulta, este pensamiento lineal funciona, porque no tienen que dedicarle mucho espacio, mucho tiempo para que esto pueda operativizarse, ¿no? Se puede predecir el resultado. Hay experiencias pasadas que ratifican este tema, entonces yo ya no tengo que estar metiéndole mucha cabeza al punto porque yo sé que va a salir así. Entonces, sí tiene sus efectos positivos. Ahora, hasta acá me he dedicado al tema de la IR, que Miriam lo ha explicado bastante bien también. ¿Y cómo es que mezclamos este mundo de la IR con el Design Thinking? ¿Ya? Hay personas que dicen que el Design Thinking es una metodología. Hay algunas personas que son las más, que cuando hablan de metodología se quieren hacer harakiri porque dicen, esto no es una metodología, es un marco de trabajo. O sea, yo tengo un marco para trabajar y este es el Design Thinking. El Design Thinking me ayuda a hacer este trabajo. Y el Design Thinking responde a este proceso no lineal. Este que les digo que uno puede regresar sobre sus pasos. Entonces, está la parte de, bueno, y lo que sigue dentro de este marco de trabajo empieza con la empatía. Yo tengo que empatizar. Lamento no tener una gráfica en español, pero no la puedo encontrar. Tengo que empatizar. Y empatizar implica ponerme en los zapatos de la persona que está sufriendo el problema o el desafío. Miren que se empieza de alguna manera con el desafío, que es acá el problema 1, la etapa 1. Entonces, vamos a empatizar y de hecho se hablan de los dolores, ¿no? ¿Qué le duele al ciudadano? ¿Qué le duele a la empresa? ¿Qué le duele a la asociación? ¿Qué le duele, ¿no? A la sociedad? Entonces, percibiendo esos dolores, soy capaz de empatizar con esto. Y claro, una vez que logro empatizar, porque me doy cuenta de cuál es el dolor que está afectando a la persona, yo puedo ser capaz de definir el problema, ¿no? O sea, no es una cosa fría en papel, no, sino es, yo sé porque me estoy poniendo en los zapatos de esta persona. Y luego viene, si quisiéramos hacerlo en lineal, la parte de la ideación, que sería ver qué tipo de mecanismos, alternativas tengo para buscar soluciones a este problema. El Design Thinking pide una especie de prototipado, que sería la versión beta. Entonces yo tengo una posible alternativa X, la beta. Vamos a testearla. ¿Qué pasaría si este tema yo lo aplico en la práctica? ¿No? Entonces, esta versión beta es testeada, se lanza
y dependiendo del efecto que genera en la persona que está recibiendo la información, se puede ir corrigiendo el punto. Pero eso sería lineal. Lo cierto es que así como en el AIR uno va regresando porque el análisis se comienza a perfilar, a mejorar, etcétera, lo mismo pasa con el Design Thinking. Yo puedo definir el tema, puedo testear, pero ¿qué pasa si en el testeo, en la prueba, en el ensayo-error, me doy cuenta que la información que me están dando mis potenciales usuarios me está pidiendo que piense en otros dolores, que piense en el problema de otra forma? Regresaré al punto 1. O puede ser que regrese a la parte de la ideación, donde todavía pueda identificar otras alternativas. O desde el prototipado, la versión beta salió mal y tengo que regresar a la ideación de nuevo, ¿no? O puedo regresar a la parte de la definición del problema. Y así voy construyendo este pensamiento no lineal. Entonces, si se dan cuenta, hay muchas similitudes en la aplicación de este marco de trabajo con el AIR. Y por eso es que no es extraño que ya, por ejemplo, el Reino Unido haya creado un análisis que se le llaman el doble diamante para solucionar el problema, que se los voy a mostrar en el siguiente punto. ¿Y esto por qué? Porque se dan cuenta que para la creación, de la solución al problema, necesita ser una persona creativa, y entonces se parte del problema y empieza a existir como una apertura de pensamiento divergente. ¿Qué es el pensamiento divergente? Yo como esponjita voy a aceptar todas las alternativas que sean posibles para solucionar el problema. Acá se predomina o prevalece la cantidad por sobre la calidad. No se descarta ninguna idea, por más loca que sea, de que la solución no va por ahí. En realidad, sí puede ser planteada como una alternativa. Y esto es importante porque rompería un poco la lógica que muchos funcionarios públicos tienen sobre cómo se deben tomar decisiones, porque la tendencia o el sesgo natural de los funcionarios es decir, no, la solución es la norma. Acá es, a ver, abre tu mente, mira que pueden haber diferentes soluciones, sé creativo, piensa en alternativas. Entonces se abre este embudo y luego para cerrar el embudo y crear la solución es que se produce este pensamiento convergente donde empiezo a analizar las alternativas, a filtrarlas y ver cuáles son las más viables para solucionar el problema, ¿no? Entonces, este marco de trabajo, por lo tanto, podría impulsar a que el funcionario salga de su zona de confort y se rete a crear posibles soluciones que no necesariamente son una norma. Y este es el ejercicio de doble diamante que les comento que tiene el Reino Unido. Entonces, está la etapa de descubrir, ¿no? ¿Qué es esto que tengo enfrente? ¿Qué es este desafío? Obviamente acá está el problema, entonces quiero ver cómo lo puedo solucionar y empieza el pensamiento divergente, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del problema? Entonces, trato de pensar todo lo más amplio que pueda y comienzo a converger respecto de definir, ¿ok? Voy a definir mi problema, voy a perfilar mi problema y luego ¡tuc!, vuelvo a abrirlo respecto de cómo lo puedo solucionar, qué opciones tengo, ¿ok? Y otra vez vuelvo a cerrarlo en el delivery, que sería la solución, porque trato de pensar qué funciona para atacar el problema concreto. Entonces, por eso se llama doble diamante, porque abro, cierro, vuelvo a abrir, vuelvo a cerrar, y por eso se crean estos dos diamantes que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que este marco de trabajo pide de alguna manera? Nuevamente es tener empatía, porque ya no es el problema del vecino, no es el problema de la compañía, no es el problema del ciudadano X, no es el problema de tal cosa, conmigo no es, sino que obliga al funcionario a empatizar. Y esto es importante porque desde hace un tiempo la Secretaría de Gestión Pública lo que está buscando es que todo lo que se haga
respecto a tomar decisiones, a los temas de mejora regulatoria, a los temas de política pública, se ponga al ciudadano en el centro. Entonces, reconocer que hay un ciudadano que está sufriendo, que tiene un dolor, que tiene una carencia, que está siendo afectado, es ponerse en los zapatos de ese ciudadano y empatizar con este tema, ¿no? A partir de ahí, yo voy a tener este pensamiento integrado en el sentido que lo que voy a buscar es tratar de alcanzar una solución completa, general a este desafío, a esta dolencia, a esta situación que afecta a a mi ciudadano. Y lo voy a hacer a través de colaboración, porque no solamente pediré retroalimentación a la persona que está siendo afectada o a la persona que tiene el problema o la que está siendo aquejada por la situación, sino por cualquier actor que me permita obtener una alternativa de solución que yo pueda implementar. Y por eso es que esto de todas maneras se enlaza con el tema de la consulta pública. Lograr que este trabajo genere ideas, genere soluciones. Entonces ahí viene la parte de la inspiración. No es que yo me siento inspirado por solucionar el problema, que sí se puede entender así, pero este tema está pensado, o esta característica está pensada en lograr que el funcionario salga de su esquema regular de decisión y piense de forma creativa, que piense fuera de la caja, que piense más allá de lo que normalmente o cotidianamente hace y que se rete a probar ese resultado, que idee y que lo pruebe, que lo testee, que lo implemente. Entonces, este marco de trabajo obviamente será ajustado en algunos casos. No es que todo el tiempo se van a hacer prototipos, porque no siempre las soluciones van a pasar por construir cosas o hacer un prototipo de algo, pero el prototipo no es solamente un instrumento, un equipo, una maquinaria. Pueden ser incluso el prototipo de una decisión, de una solución concreta, de una mejora en un sistema. Muchas veces el tema no pasa por solucionar o por aplicar una regulación. Puede ser simplemente la mejora de algún sistema informático, la mejora de algún proceso de gestión interno, la mejora de algún tipo de mecanismo de comunicación. Entonces, en la parte supongamos que yo digo una solución es brindar información a los ciudadanos sobre tal tema. Bueno, parte del prototipado será crear el mecanismo de información. Entonces, puedo establecer un bosquejo de folleto o de video o de recurso informativo, y ese folleto, ese video, ese panfleto, eso que vaya a crear va a tener cambios y mejoras. Y esos son los prototipos que se van puliendo. Entonces, no son cosas que no se están realizando ahora, solamente que normalmente no se vinculan con el ejercicio regular, ¿no? Pero un funcionario puede crear, por ejemplo, un video y pensará en el video de tal manera o esta forma o esta otra forma. En el proceso de edición va a surgir algunos cambios, lo mismo en algún documento, lo mismo en una guía. Empezamos a prototipar, empezamos a buscar estas mejoras a aquel instrumento que vayamos a utilizar para solucionar. Que como les digo, puede ser, entonces el ejemplo que les acabo de poner es por un tema de información, pero bien puede también servir para, por ejemplo, pensar en casos donde yo quiero solucionar sistemas internos de gestión que están fallando, ver, por ejemplo, canales de atención para el usuario, ver mejoras en plataformas, ver mejoras en sistemas web, ver mejoras hasta en contenido de texto. Todo eso que parece eh, sonso, eh, poco importante, etcétera, la verdad, eh, puede también formar parte de estos marcos de trabajo, porque se tiene que pensar en este ciudadano que va a recibir el resultado.
Y entonces, ¿cómo es el matrimonio entre este marco de trabajo y el AIR? Bueno, obviamente no los he podido juntar así tal cual, ¿no? Pero aquí pueden ver, por ejemplo, esta estrategia de diseño, que es el Design Strategy, que es el marco de trabajo que podría utilizar el Design Thinking y el AIR. Entonces, está la problemática, tengo el problema, está enmarcar el problema como una pregunta estratégica. Entonces, yo no trato de definir el problema con mis palabras, sino como qué es lo que está afectando a la persona, al ciudadano, a la sociedad en su conjunto. Plantear las posibilidades, obviamente, si tengo la pregunta estratégica, ahí planteo el objetivo, planteo las alternativas y luego empieza este ejercicio de raciocinio o de análisis donde comienzo a evaluar, ¿no? ¿Qué o me cuestiono qué es verdadero, ¿no? ¿Qué alternativa es la mejor, la más eficiente, la más efectiva, la más apropiada? ¿Qué barreras voy a enfrentar aplicando cada una de estas alternativas? Y este tema de barreras también involucra de alguna manera que yo vea cómo va a funcionar, cuál va a ser el efecto, que sería más o menos vinculado a la parte de los impactos. Y luego en la etapa 5 vendría la implementación, que sería el testeo, en el caso del Design Strategy, y un poco de implementación previa, siempre hay en el marco de trabajo, y luego la decisión. Pero esta decisión, una vez adoptada, igual va a tener que ser implementada de manera concreta ya final. Y viendo los resultados de esta decisión, se puede volver a pasar otra vez al problema, que es el mismo ciclo de análisis que tiene el AIR. Acá está planteado casi como un ciclo, lo mismo que acá, pero como les he explicado previamente, todos estos procesos no son lineares. Siempre se puede ir regresando a pasos anteriores, ir saltando de punto en punto, porque la definición, la evaluación, la aplicación de cada una de estas alternativas puede tener resultados no considerados por el funcionario, por la persona que está haciendo el análisis, y vale la pena ir regresando los pasos hacia atrás para ir perfilando mejor cada uno de estos análisis. Y de hecho hay una experiencia que en Latinoamérica ya viene implementando el Design Thinking en el AIR, y ese es Brasil. Brasil ha logrado introducir este esquema de trabajo del Design Thinking y, por ejemplo, hace su agenda temprana, hace esta planificación, lo hace como un pitch, exactamente igual, que esto es lo que yo quiero hacer, lo presento, esto es lo que yo quiero trabajar, hace este kickoff y luego empieza a trabajar punto por punto los temas asociados a la IR, ¿no? El problema, los objetivos, las opciones, las ventajas y las desventajas de cada una de las alternativas, hace comparaciones entre alternativas, esas comparaciones obviamente está vinculada al tema del análisis de impacto, y una vez que se adopta la regulación de forma concreta, igual sigue el proceso de implementación, de monitoreo y evaluación, y otra vez vuelve a empezarse. Pero lo interesante es que para el caso brasilero, este esquema del AIR, cada etapa del AIR es alimentada por marcos de trabajo que vienen siendo creados por el Design Thinking. O sea, cada punto de este ciclo que ustedes ven, que parece como un tablero de juegos, está vinculado a técnicas del Design Thinking concretas. Entonces, si yo quiero hacer el pitch, quiero hacer mi agenda temprana y no sé cómo hacerlo, entonces a través del Design Thinking yo puedo ayudar un poco a destrabar la mente del funcionario, que se le puede complicar, y vamos a trabajar esta agenda temprana con
dinámicas del design thinking, ¿no? Lo mismo con cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, yo tengo que identificar un problema y la verdad es que no soy capaz de poder identificar el problema. Entonces, a través de las dinámicas del design thinking, yo comienzo a poder trabajar el problema de forma concreta y destrabo, ¿no? Que a veces cada uno de estos análisis llega a ser bastante desafiante en sí mismo. Y hay muchas veces donde los funcionarios tienen dificultades de poder realizar estos análisis porque, valgan verdades, no son tan sencillos de realizar. O sea, requiere un esfuerzo bastante considerable para ponerse a pensar en los impactos, en las alternativas, en la magnitud, en los actores. O sea, sí se requiere un esfuerzo de pensamiento y de evaluación bastante riguroso. Y sí pasa que los funcionarios y nosotros como personas estamos sesgados, nuevamente, como les he comentado, a que la decisión sea la norma y la norma como yo me la estoy imaginando en la cabeza, ¿no? Y pensando que el problema es uno y no otro. Entonces, tener marcos de trabajo que me ayuden a destrabar cada una de estas etapas o componentes del análisis permite, de alguna manera, fortalecer el AIR, ¿no? Entonces, si no tengo la capacidad de poder mirar el problema, estoy en un agujero negro, no logro ver, ok, entonces yo puedo comenzar a aplicar estos marcos de trabajo para aplicarlo en el problema, para aplicarlo en los objetivos, para aplicar las alternativas, para ver los análisis de impacto, para hacer la implementación, para hacer el monitoreo, etc. Y de paso, al momento de introducir el design thinking, yo estoy empatizando o estoy acercándome a ese sujeto regulado, a ese ciudadano que yo quiero atender, ¿no? Porque me está obligando a trabajar de esa manera, con esa mirada. Ahora, todo esto suena súper bonito, pero hay que ver qué tan viable y posible es. Yo les he dicho que hay esta experiencia en Brasil, pero qué tan difícil es, ¿no? Y hay que entender algo, que el design thinking per se requiere o necesita, obtiene o pide de los funcionarios públicos una cuota de incertidumbre, ¿ah? Que es algo bien difícil de romper en los funcionarios. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a pensar que el problema es uno, que la solución es la regulación y que va a funcionar de esta manera. Aunque hayan tenido resultados que les demuestren lo contrario, es difícil romper estos esquemas de pensamiento. Entonces, decirle a un funcionario, tú no sabes todavía cuál es el problema porque tienes que definirlo. Tú no sabes todavía cuál es la alternativa porque todavía no la has evaluado. Tú no sabes cómo va a funcionar porque no la has implementado. Es trabajar en incertidumbre y es esta incertidumbre que tienen que asumir de manera voluntaria. Y la incertidumbre es un elemento que no es tan del ser humano. Al ser humano le gusta siempre tener el control. Y hay algunos que les gusta tener el control más que otros. Entonces, es propiciar propiciar que en este trabajo ellos abracen un poco la incertidumbre y decir, bueno, todavía no lo sé, lo sabré. Pero trabajar con la incertidumbre es también reconocer que se están abriendo a una oportunidad no explorada todavía y que esa oportunidad no explorada le puede generar réditos importantes porque pueden realmente encontrar la solución al desafío que tienen enfrente. Ahora, también es importante notar que obviamente, si ya de por sí introducir la reforma regulatoria es un reto en sí mismo porque hay que hacer un cambio cultural en los funcionarios, que es lo que mencionaba Miriam en su exposición, este cambio cultural hay que también introducirlo a nivel de estructuras de las instituciones que suelen ser un poco más rígidas. Y no solamente de las instituciones públicas, sino también de las instituciones con las que se va a interrelacionar la entidad pública, que también podemos hablar de sujetos regulados bastante rígidos, bastante tradicionales.
El design thinking funciona normalmente en instituciones privadas que están a la vanguardia, que quieren ser innovadoras, que tienen este chip de querer cambiar las cosas y atreverse y buscar, como les digo, no importa, quiero la oportunidad, prefiero la incertidumbre, todavía no tengo el resultado, pero lo voy a hacer. Pero esos no son todos. Y entonces es pedir al funcionario que opere en este entorno, que diga, todavía no sé la respuesta, pero estoy dispuesto a probar y a crear la respuesta. Y por eso es que hay que darle algunos incentivos que operan de manera distinta en el sector privado. En el sector privado uno tiene pues, una motivación propia de atender al cliente, por ahí pueden haber unas recompensas como bonos, como utilidades, se tiene más recursos de capital para trabajar en ideas y no hay tantos esquemas tan rígidos como pueden existir de toma de decisiones en el sector público, no por la guerra, sino porque tienes que romper con algunas estructuras de toma de decisiones que ya están enquistadas en las entidades. Entonces, el funcionario, la motivación es distinta. Las recompensas no van a ser en bonos, no van a ser en utilidades, pero tiene que haber otro tipo de reconocimiento que motive, o sea, o que genere esta gasolina para incentivar la motivación. Tal vez los recursos sean escasos, entonces es pedirles que sean más creativos en la escasez. Y aun cuando hay estos sistemas más rígidos, tener la certeza de que van a tener esta capacidad de actuar, que todavía pese a esta rigidez, que eventualmente tendrá que cambiarse también, ellos deben procurar ser innovadores. Entonces, hay algunos retos que vamos a tener que asumir. La primera van a ser los mismos recursos, pero nuevamente, dentro de todos estos esquemas de toma de decisiones, el hecho de no tener que regular por regular o sacar las normas por sacar las normas va a hacer que estos recursos sean utilizados tal vez de mejor manera o de forma más eficiente y efectiva. Esta capacidad de actuar que les comentaba hace un momento, que puede conllevar una estructura o que está asociada a una estructura rígida, va a necesitar ser cambiada y para eso, por ejemplo, el apoyo político, el apoyo de un jefe, el apoyo del equipo es importante. El conocimiento que puede tener el funcionario también va a ser necesario porque son marcos de trabajo nuevos. O sea, yo le voy a decir a un funcionario, mira, tú te sientas acá y me armas un Ishikawa y entonces con el Ishikawa vas a tener la solución del problema. El otro va a decir, ¿qué cosa es eso? O sea, ¿quién es ese chino? ¿Quién tengo que llamar? Y en realidad es un marco de trabajo, ¿no? Y nuevamente aquí hay un elemento importante. Todas las entidades dicen que tienen problemas que son urgentes, que tienen que solucionarse rápidamente. Todos son urgentes, todos tienen que solucionarse para ayer. Y a veces no se hace este análisis de realmente qué es lo urgente y realmente qué es lo importante. Y por eso la agenda temprana es tan importante, ¿no? Porque yo voy a poder identificar ese proyecto, esa necesidad, ese tema que realmente requiere todo mi conocimiento, mis esfuerzos, mi dedicación para poder generar la solución que requiero. Otro problema, otro reto va a ser la rotación del personal y por eso es tan importante que estos marcos de trabajo y estos esquemas se mantengan constantemente. Y un reto va a ser la vinculación con sistemas administrativos, ¿no? Porque yo le voy a decir, oye, innova, ya, pero mi esquema de presupuesto no me lo permite, o la OSI me está mirando. Entonces no puedo necesariamente inventarme algunas cosas. Y aquí es donde se va a necesitar hacer este esfuerzo de conocimientos o esta dispersión de información, no solamente para los que están aplicando el marco de trabajo y el AIR, sino para el sector público en su conjunto, porque lo que se busca es lograr un sector público más innovador. Y un tema adicional es que hay algo que a los funcionarios no les gusta nada. Y no les gusta nada es el fracasar. O sea, están buscando, como decía una persona, el choclo de oro, ¿no? O sea,
la norma, o sea, todo el mundo quiere el gol para mostrar en medios, todo el mundo quiere solucionar el problema, nadie quiere pensar que su decisión es errada y que necesita cambiarla. O sea, nadie quiere una cosa como esa. A ninguna persona le interesa eso. Es todo lo contrario. O sea, a las personas nos interesa saber que estamos tomando buenas decisiones. Entonces, cuando se trabaja con temas de decisiones en general, de mejora regulatoria incluso, y sobre todo estos marcos del design thinking, hay que ser conscientes que vamos a fracasar. Porque estamos haciendo análisis prospectivos, o sea, estamos pensando cómo va a funcionar nuestra solución. Pero si yo les dijera, miren, puede venir una tercera pandemia, toco madera, la norma que tal vez está emitiéndose, la regulación que se está cocinando, probablemente ni se vaya a implementar porque vamos a estar otra vez encerrados, toco madera otra vez. Entonces, hay que ser conscientes que es posible que fracasemos en el proceso y que está bien, porque finalmente, como todo proceso y como todo ciclo, cada error puede ser corregido y volvemos a empezar, ¿no? Y aquí parte de este tema está asociado la dificultad para percibir la demanda. Y la demanda es el hecho de qué es lo que realmente necesita mi sociedad. Y por eso es tan importante la empatía, porque yo puedo encontrar o reconocer lo que le está doliendo al otro para poder saber qué es lo que está demandando de mí como funcionario. Y un elemento fundamental es actuar en el marco de procesos de planificación. De hecho, yo puedo tener en mente ahorita todo este tema con mi agenda regulatoria y al establecer bien o de manera adecuada mi demanda, voy a poder destinar los recursos de un año presupuestal a otro año presupuestal para poder actuar bajo estos esquemas y tratar de encontrar estas soluciones. Y finalmente, porque sé que ya estoy terminando, solamente quería mostrarles brevemente cómo funciona o más o menos mostrarles cómo es que son algunos de estos ejercicios o estos marcos de trabajo, ¿no? Por favor, me comentan, todavía creo que no se puede ver. Acá, listo. Que les hablaba del Ishikawa famoso, ¿no? Me decía, no, es un chino. Ok, es un pez, si se dan cuenta, funciona como un pez, a veces a algunos les hace la cabecita del pez. Y hay un tema que a veces los funcionarios patalean, ¿no? No sé cuál es la causa, la consecuencia, mezclo los temas, no sé. Entonces, el marco de trabajo del design thinking a través de este uso de este diagrama permite armar como espinas de pez las causas distintas que están asociadas a un problema y los efectos, ¿no? Acá hay uno que se llama el Future Wheels, que es el evento que se va a producir y cómo este evento va a generar como disparadores. Entonces, este es el evento y va disparando a los siguientes niveles, siendo lo más probable lo que está más cercano y lo menos, o sea, o lo más alejado, lo que está, o el efecto más, o el problema más alejado, lo que está más en la periferia de este círculo, ¿no? Este me gusta mucho, los 5 porqués, porque siempre yo cuando definía el tema de la IR le decía alguna vez a mis alumnos, piensen en ese chiquito molestoso que siempre está preguntando por qué, y 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 así debería ser quien está trabajando en el AIR, porque así tú vas a llegar a encontrar la causa que te está aquejando como problema y no eres el sabiendo que dice, este es el problema y yo lo sé todo, sino es, oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y esto por qué está pasando? Hasta llegar realmente a la causa raíz que te permite hacer el análisis de forma mucho más concreta, ¿no? Obviamente está el brainstorming y se confunde mucho el design thinking como el uso de posits, ¿no? Pero este brainstorming tiene una razón de ser porque luego con la información de los brainstorming se logran construir otro tipo de herramientas que permitan trabajar con marcos en cada uno de estos puntos de análisis, ¿no? En la determinación de objetivos, por ejemplo, podemos hablar de diagramas de afinidad. Ahí están los famosos posits. Yo hago mi brainstorming y entonces luego de que pongo todas las ideas, puedo
diagramar los objetivos por categorías de acuerdo a la afinidad que hay. Hago este 1, 2, 4 all, que es, bueno, vamos a ver qué pienso yo, qué piensan 2 personas, qué piensan 4 y qué piensa el resto. Y es bastante interesante cuando se emplea porque a veces uno piensa que se tienen objetivos distintos como institución y a la hora de juntar a los funcionarios uno descubre que tiene más similitudes que diferencias. Y bueno, acá también hay matrices de impactos, ¿no? Opciones por criterios para hacer los impactos, que también son marcos de trabajo de, del Design Thinking. El Canvas modelo lógico, este de acá es obviamente de Anvisa, para ver la parte de la evaluación de costos. Y bueno, creo que con esto completo en el tiempo que me han otorgado y les agradezco mucho su atención. Y bueno, si tuvieran alguna consulta, con mucho gusto la puedo absolver. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada doctora, por su grata ponencia. Y bueno, sí, al interno se han propuesto algunas preguntas. La primera dice, buenas noches, doctora. ¿Qué herramientas se usan para obtener la empatía? Ujú. Esa es una buena pregunta. En realidad, el ser empático implica que uno, o sea, más que herramientas es, aunque hay algunas, por ejemplo, hay una que es yo soy, eso no necesariamente funcionaría en el AIR, pero sí, por ejemplo, si yo quiero establecer el seguimiento del sistema, por ejemplo, de un sistema de gestión que tengo de una atención a un ciudadano, por ejemplo. Entonces me pongo como una sombra, ¿no? Entonces estoy como la sombra de la persona y le voy haciendo seguimiento para ver cuál es lo que sufre o lo que siente esta persona cuando hace el trámite. Entonces imagínense que acompañan ustedes a alguien a hacer un trámite y se bancan todo lo que hace la persona haciendo el trámite y todas las veces que lo chotean y todas las veces que le piden regresar. Obviamente van a estar tan encolerizados como la persona que está sufriendo el trámite porque se están bancando todo, ¿no? Hay algunas técnicas, pero generar empatía implica que uno se ponga en la posición de la otra persona. O sea, que uno reconozca que hay un ciudadano que tiene un nombre y que esa persona está sufriendo algo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace, por ejemplo, Anvisa? Porque yo le hice la consulta a Anvisa, ¿y cómo haces para, porque no puedes perseguir a todo el mundo, cómo haces para empatizar, para generar esta empatía? Y es que a veces lo que hacen es sí contactar a algunas personas para que cuenten su historia. Y entonces ven la frustración, ven la cólera, ven el desgano, ven la apatía, ven que ya no confían en el Estado y eso obviamente les genera un remesón, ¿no? Pero el ser empático implica ponerte en el lugar de otro y pensar que a ti también te puede pasar. Que tú no necesitas tener una técnica para eso. Es como, o sea, alguien está haciendo cola 3 horas afuera de una oficina, ¿no? O alguien tiene este problema con esta norma. Debería ser capaz de poder sentir ese fastidio igual que el otro, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Una siguiente pregunta dice, buenas noches. Últimamente está tomando importancia también como una innovación para la regulación el RegTech. El RegTech. Ujú. Entre este y el Design Thinking, ¿cuál considera mejor respecto con las regulaciones? Ok. En realidad son instrumentos complementarios, no son uno por encima del otro, ¿ya? El RegTech es regulación para la tecnología y se sostiene o nace de lo que es la regulación de las fintech, todo a través de la tecnología. Entonces, uno podría decir que puede utilizar ambas para poder tener mejores decisiones. O sea, ¿de qué depende? Depende de lo que, o sea, yo puedo tener, se los pongo de una manera muy obvia para que lo puedan entender. A mí me pueden poner un cuchillo para pan, un cuchillo para cortar carne y un cuchillo para cortar pescado. Los 3 son cuchillos. Los 3 me pueden servir. ¿De qué depende que yo utilice cada uno de los cuchillos? De la comida que tengo enfrente. Entonces van a haber casos donde el Design Thinking va a funcionar mejor y van a haber casos donde el RegTech va a tener este impulso mejor para las regulaciones y van a ver donde van a ser complementarios, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro.
De hecho, por ejemplo, uno podría decir que este testeo, este prototipado se parece a los sandboxes. Y los sandboxes nacen del RegTech. Entonces, no son tampoco como criterios o ideas muy distintas o contrarias. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Bueno, tenemos una participación de nuestro participante Omar Ortiz. Estimado, tienes el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Chetra, sí, un momento lo que escribí, pero acabo de perder un poco el documento. Bueno, no hay problema. Lo que pasa es que, como usted menciona, el tema de design thinking aplicado al marco de lo que es la gestión pública, justamente sí, tenemos esos problemas que es cómo es la estructura de la gestión pública, que es bastante rígida y que también carece de incentivos, pero por eso me corrió una cita de las clases de la universidad en las que se decía que la gestión pública intenta parecerse a la gestión privada, pero solamente eso, solo intenta, porque justamente carece de los incentivos privados de individualización de beneficio, pero también asumir costos. No solamente trata de que tenemos beneficios como tenemos aumentos salariales o tenemos un bono, sino que también deben asumirse costos. Y ese es un problema en la gestión pública, no se asumen costos. Si te equivocas, el costo va al fondo público, pero no hay un costo directamente a la persona. Es muy raro que se dé eso. Ujú. A ver, es interesante lo que mencionas porque nuevamente sí vamos a tener un problema, o más bien dicho, es un desafío el tema del uso de recursos porque son recursos públicos. O sea, no es que voy a poder malbaratear los recursos públicos, ¿no? Pero ahí existe también las salidas creativas de las entidades públicas. Entonces, van a veces a haber casos donde se utiliza, y de hecho hay laboratorios de innovación como el Minedulab, que utiliza fondos de cooperantes para poder crear estas pruebas, estos diseños, para no utilizar recursos públicos, o porque no los tiene, o porque prefiere no meterse en problemas, por ejemplo, con la Contraloría. Entonces, trata de buscar estos aportes o apoyos por fuera, y de hecho muchas entidades extranjeras que tienen los mismos problemas que las entidades públicas, que tienen unos recursos específicos, que tienen unos sistemas específicos y que tienen que responder a esos sistemas, lo que hacen es buscar de proyectos, de fuentes cooperantes, de otro tipo de financiamiento que puedan utilizar para implementar sus ideaciones o sus propuestas. Entonces, sí, podría decir, este es un desafío, pero es un desafío que se puede salvar, ¿ok? Con este ejemplo, por ejemplo. Y respecto de los incentivos o la motivación que puede tener el funcionario, sí, pues efectivamente no le van a dar el bono, ¿no? Tampoco le van a repartir utilidades, porque no se reparten utilidades en el sector público, pero existen otro tipo de reconocimientos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este premio de Ciudadanos al Día, ¿no? O tenemos otro tipo de reconocimiento público a las entidades públicas como la mejor entidad o el premio a la entidad del año, qué sé yo. E incluso el hecho de tener estas experiencias exitosas de por sí son un impulso que permite a las entidades poder aplicar estos fondos porque saben que van a tener un resultado concreto. Y eso es lo que le pasa a Minedulab. Minedulab utiliza los fondos y como saben que son tan exitosos, entonces vuelven a conseguir algún tipo de financiamiento. Entonces, eso sí genera un reconocimiento en el funcionario de que lo está haciendo bien. Son diferentes culturas, pero de todas maneras reciben motivaciones o incentivos diferentes también. Muchas gracias por su respuesta, estimada doctora. Y también gracias por absorber las preguntas propuestas y de parte del equipo de Viroya queremos extenderle nuestro agradecimiento por su tiempo y por su grata ponencia y esperamos seguir contando con usted en próximos eventos académicos y que tenga una buena semana. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego.